como ustedes han podido ver, forma parte de una problemática social profunda de nuestro país y que obliga a instituciones como Impares, que ya tienen una dilatada existencia en nuestro país, a llevar también una cronología y establecer pautas necesarias como para atender estos problemas de derechos sexuales y reproductivos en nuestro país. Tenemos el gusto de contar con Sonia Carrillo, quien es jefa de marketing y comunicaciones de Impares y por supuesto que tiene la especialidad en lo que yo he mencionado, los derechos sexuales y reproductivos. Sofía, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos visto en el informe las estadísticas terribles, sobre todo del embarazo adolescente. Empecemos por ahí. ¿Cuáles son las circunstancias que ustedes observan más sensibles en lo que se produce en los embarazos adolescentes? Muchas gracias, César, por la invitación. Sin duda, el tema de embarazo adolescente es una problemática que tiene que ser abordada desde ya por distintas instancias del Estado y también por sociedad civil. En el país, según el último ENDES del Instituto Nacional de Estadística, 14 de cada 100 adolescentes ya son madres o están embarazadas. Esta es una cifra nacional que muchas veces invisibiliza la situación de vulnerabilidad que tienen adolescentes que están en zonas de selva, en zonas de sierra, donde puede llegar al 30%, 35% el embarazo adolescente. Entonces, en esta situación tenemos que ser muy claros y contundentes al decir que en los últimos 15 años no han habido diferencias significativas en cuanto a descenso del embarazo adolescente en el país. ¿A qué se le atribuye eso? Hay dos estrategias claves para trabajar y prevenir el embarazo adolescente. Una es el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluyendo métodos anticonceptivos, y otra que es sumamente importante es la educación sexual integral en todos los niveles educativos. Y en ese sentido, todavía nos falta consolidar un programa nacional que permita responder a la problemática. En el 2013 se aprobó el Plan Multisectorial de Prevención de Embarazo Adolescente 2013-2021, pero es el momento en que nos estamos preguntando cómo se ha avanzado en este plan, qué están haciendo los sectores realmente para implementar el plan, para cumplir objetivos como la reducción misma del embarazo adolescente, como determinar, por ejemplo, que las adolescentes no salgan de las escuelas a causa de la maternidad, que es un problema realmente preocupante. ¿Cómo podemos hacer que la información que puedan recibir pueda estar acompañada a que puedan tomar decisiones adecuadas para sus vidas? ¿Cómo hacemos que estos adolescentes y estas adolescentes construyan proyectos de vida? Porque se ha comprobado que en la medida que uno construye proyectos de vida, van a haber otros intereses, otras preocupaciones y además van a tener mucho mayor cuidado para iniciar su vida sexual si así lo deciden, ¿no? Qué forma tan difícil de ir construyendo todas las aristas que rodean la problemática del embarazo adolescente, porque evidentemente no solo existe el factor cultural, formativo, la desintegración de la familia, el convivir incluso en las escuelas, ¿no? Como antes se separaban un sexo del otro y se dijo, no, ¿por qué vamos a tener que crear circunstancias de distanciamiento por género de los chicos que se van formando en los colegios? Pero eso también gravita de alguna forma si no hay, como tú bien dices, una educación previa. Y en cuarto lugar, lo que acabas de mencionar, que me parece muy importante, si no le permitimos construir una opción de vida, ¿cómo podemos construir una nación? ¿Cómo podemos planificar objetivos de desarrollo cuando nuestra juventud, nuestra adolescencia no está siendo bien orientada en su formación de vida? Así es, y cuando hablamos de embarazo adolescente, no estamos hablando únicamente de la sexualidad encapsulada, como muchas veces se quiere pretender ver, ¿no? Estamos hablando, como ya lo ha señalado, de desarrollo sostenible. El Estado peruano ha asumido compromisos y metas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible el año pasado. Tenemos un consenso de Montevideo de Población y Desarrollo que plantea medidas
prioritarias para trabajar en el marco de la educación sexual integral, del acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva, de la no discriminación, de evitar, disminuir, eliminar la violencia basada en género. Todos estos factores influyen a que en estos momentos estemos todavía hablando de esta situación, ¿no? Y si tuviéramos que tomar algún referente emblemático como nación, como país, como Estado, en otras latitudes o en América Latina, ¿tú qué escogerías? ¿Dónde se ha avanzado mejor esta concepción? En Colombia se ha trabajado bastante bien. A nivel de la región andina, hace algunos años se comprometieron países como Colombia, como el propio Bolivia, como Perú, a tener un plan andino de prevención de embarazo adolescente. Y en ese sentido se hicieron algunos avances, pero fuera de América, de la región andina, tenemos a México, ¿no? En México hay muchos avances interesantes en el marco de los derechos sexuales y derechos reproductivos, porque creo que es importante también tener en consideración que más allá de lo que nosotros quisiéramos, de nuestras creencias, de nuestros prejuicios también, de nuestros tabúes, hay una realidad. Y la realidad nos está diciendo que los y las adolescentes están iniciando su vida sexual en riesgo. Entonces, si lo están haciendo en riesgo, nuestra responsabilidad y del Estado en particular, y nosotros como sociedad civil e incluyendo a los medios de comunicación, es brindar información, es hablar las cosas de manera clara, es decir qué implica el iniciar una vida sexual si no tiene una adecuada protección o qué implica el solo hecho de hacerlo, ¿no? Entonces, esas situaciones son las que nosotras y nosotros estamos viendo. El hablar de feminicidio no es gratuito. Así es. ¿No? Eso se debe a que en la educación sexual integral tampoco se está trabajando mucho, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos educando a los estudiantes y a las estudiantes? ¿Cómo planteamos las relaciones de género? ¿Hablamos de enamoramiento en los colegios? ¿Hablamos de autoestima? ¿Generamos vínculos afectivos reales en las escuelas? Esto es una responsabilidad del Estado y en específico del Ministerio de Educación. Y aquí sí quiero ser muy enfática porque hay muchos avances que se han dado quizás desde el sector salud con acceso a métodos, teniendo servicios amigables, diferenciados para adolescentes. Pero en educación no necesariamente. Se acaba de aprobar el Currículo Nacional Educativo que plantea competencias específicas en vivir una sexualidad plena, placentera y responsable. Sin embargo, no se ve con claridad cómo se da en todo el proceso de la vida, en todas las etapas de vida, la calidad del gasto. Los fondos tienen que ser gastados para lo que ha sido designado. Finalmente, Sofía, ¿qué postura toma Impares en el debate sobre la píldora del día siguiente? Bueno, claramente la anticoncepción de emergencia es un método usado en situación, como dice su nombre, de emergencia, cuando no se ha utilizado el condón, ya sea porque se haya roto, ya sea por una situación incluso como parte del protocolo en casos de violación, y sin duda es una necesidad y es un derecho, ¿no? Porque era discriminatorio que quienes tenían dinero pudieran acceder a una farmacia, comprar con 15 soles la anticoncepción de emergencia y quienes no tenían dinero simplemente no podían acceder porque los establecimientos públicos no te lo proporcionaban. Respaldan a la ministra Patricia García en ese sentido para que se vuelva una política pública contar. Así es, totalmente la decisión del Poder Judicial y lo que dice la ministra Patricia con respecto a la anticoncepción de emergencia. Muy bien, Sofía Carrillo, de verdad un placer haber conversado contigo sobre estos temas que de verdad tienen que estar en el centro permanente del debate. Uno no puede hablar de las políticas generales si no aterrizamos cosas tan sensibles y tan directas como es evitar el embarazo adolescente y además guiar a nuestros niños, a nuestra juventud siempre en la cultura y en la formación de los derechos sexuales y reproductivos, que es tu especialidad. Yo te agradezco mucho por haber estado en el programa y por supuesto estaremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tener la oportunidad de decir que los adolescentes y las adolescentes son sujetos de derechos y que no nos asuste hablar de estos temas. Sofía Carrillo de Impares estuvo con nosotros. Una breve pausa, venimos.